Hola, soy Jorge Roy y desde JR Capacitaciones eh, les agradecemos mucho la visualización y la atención de este primer encuentro que brindamos a los fines de abordar a lo largo de una serie de propuestas que les vamos a brindar en forma absolutamente gratuita, eh, una cantidad de temáticas que nos parece muy importante abordar porque no pocas veces generan una confusión relevante ya desde lo terminológico. Es decir, se presentan a nuestra comprensión y deseos de llevar a la práctica muchas denominaciones que no se compadecen la forma de ser expresada con el objetivo que se está buscando. Y muchas veces la manera de mencionarse con lo que realmente se está poniendo en práctica desde nuestra fisiología y bioquímica del ejercicio. En este territorio, Cardio HIIT es una nueva denominación que anda circulando por ahí, que pareciera ser que aquellos que la han instalado, más que perseguir la entrega de un conocimiento, insisto con esto, aquellos que la han instalado. Los que la multiplican tienen otra situación para analizar, pero los que la instalan parece ser que están ajenos a un conocimiento de nuestra fisiología, del organismo humano cuando está sometido a ejercicio, y le generan una denominación a ciertas prácticas. Yo creo, honestamente, que es bajo la convicción de hacer propuestas novedosas que no hacen más que repetir lo antiguo con otro nombre y tal vez con algún formato de ejercitación particular que cuando uno los busca en la historia del ejercicio también las descubre. Esto viene desde no sé cuándo. Aquellos que hemos transitado varias décadas ya en esta vida, podemos afirmar que estamos viendo cosas que hace 30 años atrás tenían plena vigencia y eran exactamente igual con otro nombre. Solo que ahora se le ha ido cambiando, una práctica bastante habitual, la forma de ser llamado para convocar gente para su territorio, es decir, yo soy un idóneo, soy un preparado en esta rama del ejercicio, vengan conmigo que les voy a hacer alcanzar los resultados que desean a través de estas prácticas. Y el Cardio HIIT ha intentado mostrar al HIIT con una variante que parece ser que no existía antes, que es todo el condimento cardio, entre comillas. El condimento cardio, que muchas veces llaman cardio a todo lo aeróbico, y es que no lo sea, pero es una redundancia, y además es poner el acento con una visión cardiocéntrica del ejercicio. Como que en realidad lo importante es el corazón. Miren, el corazón será lo que la masa muscular quiera que él sea o pretenda de él. ¿Por qué? Porque la exigencia muscular dentro de cierta magnitud y territorio de esfuerzo, en cuanto a intensidad, duración, bla, 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 hace que el corazón se adapte. O de no existir esas cargas, probablemente se desadapte y hasta involucione en su performance como órgano central en nuestro cuerpo, lo cual no tiene la menor duda que existe con una centralidad que merece ser observada, destacada, porque si el corazón funciona mal, altamente probable que nuestro organismo también acabe de esa manera, funcionando mal. ¿Y por qué no? Hasta deteriorándose a un punto que necesita una asistencia eh, desde el territorio médico que gracias a Dios nos va a salir protegiendo y a lo mejor hasta prolongando nuestra vida. El tema es que nosotros al decir cardio HIIT le estamos agregando el concepto cardio por alguna intención, porque el HIIT en sí mismo involucra el sistema cardiovascular. Por tanto, el decir cardio HIIT es como decir, por ahí lo he escrito, caminata aeróbica. ¿Hay alguna caminata que no sea aeróbica? Que alguien me lo diga. Salvo que haga unas torniquetes en la pierna,
de suerte tal que bloquee la circulación en ella y intente seguir caminando a pesar de no haber un tránsito de sangre por ella. Y bueno, ya veremos que paro inexorablemente. No le he aportado más oxígeno, el territorio oxígeno independiente obviamente tiene una vida útil muy pequeñita desde el punto de vista metabólico en cuanto al tiempo y pararé. Pero el cardio hit es un concepto redundante y habrá que documentarlo, porque pareciera ser que aquel que lo da conociera otro hit que no fuera el cardio, es decir, que no involucrara al sistema cardiovascular. Y ahí se generan enormes confusiones, porque así como aparece el cardio hit, aparecerá el hit no cardio, porque ya no hay otra manera de denominar. Y si es hit, entrecomillado, no cardio, pues no estamos hablando de hit. El High Intensity Interval Training. Estaremos hablando de otra forma, de otro concepto, de otro hit, pero no de esto, del oxígeno dependiente. Porque el hit, con doble I, como siempre lo destaco, el interválico de alta intensidad, no el intermitente, el interválico de alta intensidad, inexorablemente es con la participación o con el involucramiento del sistema cardiovascular. Por lo tanto, es una redundancia terminológica que conduce a mal propuesta, porque pareciera ser que así como evitamos decir caminata aeróbica, aunque se usó bastante hace unas décadas atrás, vamos a hacer una marcha aeróbica. Perdón, ¿hay alguna otra forma de marchar que no sea con participación del sistema cardiovascular? Bueno, vamos a aclarar sobre todo esto. Ya pongo en funcionamiento el cronómetro en cuenta regresiva, así puedo abordar las diapositivas y cumplir con el propósito de entregar esto en media hora. Vamos ya a compartir pantalla. Y ahí estamos con la presentación, claro, de JR Capacitaciones, que es, digamos, esta organización con la cual pretendemos llegar masivamente a la mayor cantidad de gente posible para intentar de alguna manera, amén de los cursos y webinars que vamos preparando a lo largo del año, también darles la posibilidad de tener acceso a una información más fácilmente asequible, por la cual no hay que abonar rigurosamente nada. El concepto a descubrir es a qué se llama HIIT, efectivamente, ¿no? Y vale destacar esto, son esfuerzos de alta intensidad metabólica y mitocondrial. ¿Y por qué destaco de alta intensidad metabólica y mitocondrial? Porque podría ser de alta intensidad metabólica no mitocondrial. Solo que al poner el concepto mitocondrial estoy territoriando al HIIT en un espacio decididamente oxígeno dependiente, o sea, aeróbico. Y el HIIT es eso. A mí no me gusta mucho hablar de aeróbico y anaeróbico y por ahí he publicado al respecto y lo he fundamentado, por supuesto, y gracias a Dios. 3 años después que hice la publicación, aparecen autores de prestigio afirmando exactamente lo mismo. Por lo tanto, probablemente yo los he leído por ahí alguna vez y me anticipé en la publicación, pero ellos ya lo tenían bastante claro esto de que aeróbico y anaeróbico debía ser revisado. Independientemente de esto, claro que el HIIT con doble I es esfuerzo de alta intensidad metabólica y mitocondrial. Esto quiere decir que cuando expreso la alta intensidad metabólica, implica en sí mismo el concepto de decir, bueno, miren, estamos dentro del territorio oxígeno dependiente, por lo tanto van a participar las mitocondrias, pero de alta intensidad metabólica lo que implica, valga la redundancia, es decir, se va a gastar mucho ATP y habrá que resintetizarlo al ritmo que se va gastando, pero este modelo de entrenamiento no lo puede hacer. Es resintetizar a la misma tasa metabólica que se va gastando. Esto es lo relevante. Gasto a una velocidad y resintetizo a una velocidad menor. Por lo tanto, si me empiezan a acumular productos degradativos del ATP, es decir, AMP y ADP. No voy a entrar en el territorio bioquímico, pero sí ir aclarando progresivamente cosas como a qué se llama cardio-HIIT, ¿no? Entonces, si ese es el HIIT, ¿a qué se llama cardio-HIIT? Bueno, es lo que deberemos empezar por aclarar. Llaman cardio-HIIT a algo que tiene evidentemente una relevancia en todo esto, el sistema cardiovascular, el corazón. Y claro, el sistema
neuromuscular está funcionando. ¿Por qué? Y bueno, porque nos estamos moviendo. Si nos estamos moviendo, hay un estímulo motor que alcanza fibras musculares que las hace contraer. Que valga tenerlo en consideración, no es cualquier fibra muscular. Son fibras musculares glucolíticas del tipo 2A, o sea, las rápidas glucolíticas del tipo 2A, donde hay participación inevitablemente de la mitocondria. Después podría discutirse si las grasas, si los azúcares, pero hay actividad mitocondrial, que en definitiva es dentro del territorio necesariamente glucolítico, porque son fibras glucolíticas. Pero yo destaco el tamaño del corazón ahí latiendo en grande, como que él está tomando efectivamente su rol protagónico y casi les diría yo inexorablemente privilegiado. Porque el cardio HIIT implica decir eso. La creación del cardio es para decir, mire, esto es una actividad aeróbica, donde participa el sistema cardiovascular. Perdón, en el HIIT la actividad no es aeróbica. En el HIIT no trabaja el corazón, como lo estábamos hablando. Es imprescindible que trabaje. Porque si no trabajara no sería HIIT, insisto. Porque los tiempos metabólicos y la intensidad metabólica es absolutamente oxígeno dependiente. Y está tan documentado que vamos a ver cuál es el territorio donde se mueve el HIIT. O sea, ¿dónde se trabaja el HIIT a la hora del éxito? Entonces, resalto esto de que es efectivamente el concepto cardio quien identifica al HIIT. No lo es. Lo que identifica al HIIT es el sistema neuromuscular que compromete un modelo de motoneurona que lanza estímulos a una determinada velocidad y que por ello involucra cierta respuesta de tipo fibrilar de una masa muscular que tiene fibras rápidas tipo 2A. En ese contexto, la fibra muscular más su motoneurona constituyen una unidad motora. Esta es una unidad motora rápida, pero que trabaja dependiente del oxígeno que le va aportando el corazón, necesariamente, porque los tiempos de esfuerzo todos se involucran con el sistema metabólico oxígeno dependiente, no con el oxígeno independiente, que ya no es HIIT, ya no es interválico, es de tipo intermitente, es otro modelo de trabajo. Es una actividad de muy alta exigencia donde el oxígeno no tiene cabida, donde por ello las mitocondrias no participan en el HIIT, sí, a un punto tal que el HIIT interválico multiplica mitocondrias ante la enorme demanda de energía y no poder ser satisfecha con las que hay ahí para garantizar alguna dimensión de trabajo. Entonces, comprender esto es muy importante para empezar a aclarar todo lo que es. Dicho esto, y apoyados en McInnes y Gibala, dos investigadores y algunos más también, ¿no?, que le han dado muchísimo espacio a los trabajos interválicos, empieza por aclarar que efectivamente yo no soy muy partidario del texto. En las diapositivas, los que me han seguido alguna vez o han participado saben que lo muestro muy poco, hoy incluso voy a mostrar muy poco, pero es muy relevante esto, ir directamente a lo que dice el autor, ponerlo en español, ¿no? Que dicen que por simplicidad y coherencia, porque hay incoherencia desde la ciencia, hay la denominación de un mismo tipo de trabajo, explican dos. O sea, ponen HIIT con una I y explican el HIIT con dos I. ¿Qué dicen? Que esta revisión, que es un review muy importante, que tienen acceso a él muy fácilmente, dicen de ir detrás de la propuesta que hace Watson, ya 9 años casi atrás, donde habla de intervalos de alta intensidad, ¿bien?, que están definidos como esfuerzos casi máximos. Por lo tanto, no son ni máximos ni supramáximos, son casi máximos, que tienen una intensidad igual o superior al 80%, pero en realidad entre el 85 y el 95% de la frecuencia cardíaca máxima de esfuerzo. Por tanto, si la frecuencia cardíaca máxima de esfuerzo fuera 200, el 85% de 200 es 170 para esa persona y el 95% de esa frecuencia es 190. Por lo tanto, cuando está entre 170 y 190 está en HIIT. Lo define desde el punto de vista de la taquicardia de esfuerzo. Sin embargo, hace la aclaración que los intervalos de velocidad o SIT, Sprint Intermittent Training, por ejemplo, una de las formas de llamarlo,
habla de esfuerzos que se realizarían al máximo del consumo de oxígeno pico, al máximo o mayores de esa intensidad. Por lo tanto, estamos hablando de un territorio por debajo del consumo, por arriba del consumo, y por debajo del consumo es HIT con doble I, por arriba del consumo, o igual o arriba del consumo, aunque mucho se involucra la intensidad de consumo máximo dentro del HIT con doble I, del interválico, para ser más claro, el doble I es el interválico y el con una sola I es el intermitente, Sprint Intermittent Training. Bien, aunque algunos digan Sprint Interval Training, no es verdad, está mal denominado, no es que sea falso, está mal denominado, es un tema de verdad, como recién lo dije, está mal llamado. Bien, entonces en este contexto es muy relevante para nosotros aclarar este punto. Cuando hablamos de HIIT, ¿qué hablamos? Y cuando hablamos de SIT o de alguna otra, o HIIT con una I, High Intermittent Training, entrenamientos intermitentes de alta intensidad. ¿Bien? ¿Qué hablamos? Bueno, este está claro que está dentro del territorio metabólico oxígeno dependiente. Por lo tanto, sí o sí compromete al corazón. Porque si depende del oxígeno, depende de lo que el corazón envía de oxígeno con la sangre para el territorio que está trabajando y pueda metabolizarse mitocondrialmente la resíntesis del ATP. Esto es así. Y es el punto que tenemos que tener en claro. Fíjense ustedes que cuando lo manda a Wexon, que ahora vamos a ver en la próxima imagen, el cuadrito que está ahí, dice que el término de generalizado, ¿no? De HIIT con doble I, el uso generalizado de los medios en términos con respecto a la intensidad del intervalo y la necesidad de separar el entrenamiento interválico supra del HIIT. O sea, es necesario diferenciar esas magnitudes de esfuerzo. Y ahí lo tienen aquí cuando él habla que está la intensidad objetivo está entre el 80 y el 100% de la frecuencia del pico de frecuencia cardíaca y máxima, y el sprint, y acá lo llama sprint interval training, cuando debiera ser sprint intermittent training, para no confundir otra vez con el interválico. Él habla cuando el objetivo de la intensidad es igual o superior al 100% del consumo de oxígeno, que para el caso es del consumo de oxígeno pico. Bien, aclarado eso, ¿qué tenemos que saber? Relativamente a qué decimos con el metabolismo oxígeno dependiente. Bien, el metabolismo oxígeno dependiente es inexorablemente aquel que involucra, obviamente, al oxígeno en las reacciones metabólicas que resintetizan el cuerpo. ¿Y por qué es importante comprender esto? Porque el oxígeno que llega es expulsado en cada contracción, en cada latido cardíaco, por la frecuencia cardíaca, a través del gasto sistólico, la cantidad de sangre que sale en cada contracción, en cada sístole, que lleva oxígeno adherido a la hemoglobina que está en los glóbulos. Bueno, cuando acelera el latido, larga más sangre por minuto y llega más oxígeno a destino en la unidad de tiempo. Y es oxígeno dependiente, ¿por qué? Porque ese oxígeno que le está mandando es porque se lo está reclamando el músculo. ¿Y por qué decimos que efectivamente llega? Porque está circulando sangre por él. Porque si fuera un estímulo supramáximo, habría colapso circulatorio y no llegaría oxígeno. Consecuentemente, estarían involucrados otro modelo fibrilar, la CPT2X, y no la CPT2A. Entonces, el metabolismo es oxígeno dependiente porque está involucrado el corazón, que está mandando sangre con oxígeno suficiente, a lo mejor, para que al menos funcione la mitocondria. Tal vez, a pesar de llegar el oxígeno, no se resintetiza la cantidad de ATP que se va gastando en la unidad de tiempo. O sea, hay una tasa de gasto, como decíamos hoy, que supera la tasa de resíntesis. Y consecuentemente, tarde o temprano me genera fatiga. Pero me permite hacer un trabajo de alguna dimensión, prolongado, de alguna dimensión, en forma interválica prolongado, ¿verdad? Bien, dicho esto, ¿qué tenemos que tener en claro? Que el consumo de oxígeno tiene como gran proyecto que captar oxígeno del aire que respiramos, llevarlo evidentemente hacia los pulmones, de los pulmones entrará a oxigenar la sangre que pase por él y la sangre se expulsará desde el ventrículo izquierdo hacia la masa muscular involucrada, que para el caso puse las piernas bien de HIIT, bien, donde está involucrada la mayor cantidad de masa muscular que concentramos en un territorio de nuestro organismo, como es el tren inferior o las extremidades inferiores. ¿Por qué es relevante esto? Porque efectivamente el metabolismo es oxígeno dependiente, porque la sangre pretende ir por las arterias hacia el músculo, y ahí
donde lo que vemos acá en rojo es la sangre arterializada y lo que vemos en azul, o parecido el color, es sangre venosa. Bien, por lo tanto, acá, en este sector, van a ubicarse las mitocondrias. ¿Con qué propósito? Bueno, se presume que ahí, a nivel de capilares, se entrega la sangre su oxígeno para que las mitocondrias lleven a cabo su actividad. Claro que en todo esto, el corazón está trabajando, pero no es cardio-hit porque el corazón está trabajando, porque el hit en sí mismo es un evento que compromete al sistema cardiovascular porque es oxígeno dependiente. Por tanto, el llamarlo cardio-hit es una antojadiza forma de imponer un trabajo que está súper reconocido y que, salvo que no conozca la persona que lo está dimensionando, que lo está mencionando de esa manera, que no conozca sobre el metabolismo y todo esto, es probable que le coloque el nombre de cardio-hit como diciendo acabo de imponer un nuevo sistema de trabajo, un nuevo método que dentro de la ciencia no existe. O es una redundancia desde lo metabólico, desde lo fisiológico y desde lo bioquímico. Es una redundancia. Va de suyo que está comprometido el sistema cardiovascular. Entonces, si no nos aclaramos terminológicamente, vamos a hacerle creer a la gente muchas cosas, ¿no? Que de hecho se las hacemos creer con ciertos mensajes, ciertas propuestas que no podrían ser de otra manera. Fíjense ustedes que hablar de metabolismo de la grasa es necesariamente estar comprometiendo al sistema aeróbico. Sin embargo, curiosamente le queremos hacer creer, le intencionamos hacer creer a la persona, para no redundar terminológicamente, intencionamos hacer creer a la persona, porque ya nosotros nos lo creemos, que si es aeróbico las grasas las quema, ¿sí? Vivíamos en el barrio, las quema. Claro, sí. Va a combustionar, va a metabolizar las grasas, no le vamos a andar complicando a la señora o al señor del barrio con los conceptos estos de metabolismo. Pero va de suyo que si las grasas lograran combustionarse, los ácidos grasos lograran involucrarse con la mitocondria, es porque hay oxígeno mediante. Si no hubiera oxígeno, las grasas no se combustionan. Pero es redundante. Salvo que efectivamente nosotros creamos que tal solo por ser aeróbico le vamos a combustionar las grasas. Y a lo mejor hay otras limitaciones que tiene la persona que nosotros se las ocultamos absolutamente. Entonces, al ocultarle esa razón, es porque nosotros tampoco probablemente la tengamos. Entonces, terminológicamente decimos, no, lo aeróbico quema grasa. Así, lo digo con la sencillez del término quemar, ¿bien? Para no entrar en cosas más complicadas. Y en realidad eso es por un lado, una redundancia metabólica, y si hay oxígeno, las grasas tienen toda la posibilidad de entrar. Lo que podría limitar es la problemática de la persona, o que esté suficientemente desentrenada, o que esté haciendo el ejercicio inconveniente, o que tenga una patología de tipo metabólica, entonces quiere pero no. Bien, bueno, sin abusar demasiado de esto, acá se aclara tal vez un poquito más de lo que es el trabajo oxígeno dependiente. Bueno, están involucradas las arterias, está involucrada la red capilar, la arteria, el circuito arterial, el circuito venoso y las mitocondrias en el camino, esperando que la sangre arterializada done su oxígeno para que las mitocondrias puedan necesariamente seguir trabajando. ¿Por qué? Porque el oxígeno es el aceptor final de iones y hidrógeno. Como toda reacción metabólico-energética, donde están comprometidas las mitocondrias, además, se libera hidrógeno. Y cuando la intensidad es elevada, los hidrógenos infelizmente no pueden ser capturados y dados a la mitocondria en tiempo y en forma, empiezan a, digamos, entre comillas, sobrar hidrógenos en el territorio y viene el oxígeno y los capta. O sea, los acepta. ¿Y qué forma? Agua. O sea, cuanto más oxígeno me llegue, más inhibo a los hidrógenos libres formando agua. Y eso es fantástico porque permite que la mitocondria siga trabajando. Si me faltara oxígeno y o me faltara mitocondrias, el hidrógeno quedaría libre y terminaría inhibiendo las reacciones químicas. En definitiva, y para no abusar desde lo bioquímico, sí les digo que es muy relevante que nosotros tengamos en cuenta que otra cosa que pone en evidencia que el trabajo es el cardio-hit, involucra el corazón, para que lo vamos a estar nombrando como cardio, si con el HIT alcanza, es que todo esto pasa en el HIT, es el metabolismo oxígeno dependiente. Y ser oxígeno dependiente implica decir el corazón está trabajando y dando la sangre que pueda
en la medida que se le esté reclamando y el músculo pueda aceptar ese oxígeno en tanto y en cuanto esté debidamente optimizado su rendimiento. En este caso sería con un pool mitocondrial, una cantidad de mitocondrias suficientemente importante como para que todo el oxígeno que llegue lo pueda aprovechar. Esta diapositiva, que es muy relevante, dice, bueno, el HIT está en ese sector, en el sector metabólico oxígeno dependiente, donde tenemos que el punto límite es la intensidad de consumo máximo de oxígeno y el punto inicial es el metabolismo, que implica un reclamo energético pobre, bueno, desde estar sentado mirando como yo la diapositiva, hasta andar por la vida, trotar, mientras no haya una actividad exigente para la persona o de alta exigencia para la persona. Todo esto de muy alta exigencia para todavía clasificarlo, tipificarlo mejor. Todo esto entra dentro de un territorio metabólico que es oxígeno dependiente y como tal va a involucrar en alguna dimensión a las grasas y a los carbohidratos, representadas las grasas por los ácidos grasos y los carbohidratos por la glucosa. Esto es, todo este territorio proporcionalmente logrará que alguna cantidad de grasas entre a la mitocondria como ácido graso y que alguna cantidad de glucosa entre como, o de carbohidratos entre como glucosa. Cuanto más me acerco a la intensidad de consumo, más glucolítico será y menos ácidos grasos se involucrarán en las mitocondrias, menos lipo beta oxidativo, o si ustedes lo quieren para simplificarlo, menos beta oxidativo, será que es involucrada las grasas en la beta oxidación y de ahí que ingresen a las mitocondrias los productos de esa beta oxidación, que es el acetil-CoA, bueno, que entren de acuerdo a la intensidad del esfuerzo. Acá es donde a un determinado porcentual del consumo máximo aparece la intensidad de umbral de lactato. ¿Y por qué es muy relevante considerar esto? Porque el HIT entra en glucólisis rápida, por lo tanto no puede entrar el HIT a este modelo de intensidad, sino después del nivel umbral. ¿Y por qué después del nivel umbral? Porque se sabe que cuando piso el umbral de lactato se acelera la glucólisis. ¿Por qué? Porque hay una enorme demanda a este nivel de esfuerzo de energía relativamente a la energía que se solicitaba antes. ¿Y por qué? Porque el esfuerzo es exigente para la persona, no es para cualquier persona, es para esa persona, podría coincidir con otra, pero en este caso es para esa persona. Este nivel de exigencia involucra FT2A, recluta privilegiadamente slow twitch, fibra lenta, ST, comienza cada vez a participar más la FT2A, fast twitch, fibra rápida, tipo 2A, nodo X que empieza del otro lado, y aquí es zona HIT. Pero en todo este territorio, el corazón ha estado trabajando. Incluso, miren, heart rate, ritmo cardíaco, que muestra que a más intensidad, más involucramiento del corazón latiendo cada vez más rápido, pero es inexorable que él sigue aumentando su latido y participación entregando sangre al esfuerzo. ¿Cómo lo veo? Y miren, el consumo de oxígeno va aumentando a medida que se incrementa la intensidad del esfuerzo. También se incrementa la ventilación del dióxido de carbono, o sea, voy expulsando más CO2 a un punto tal que a este nivel ya empiezo a hiperventilar. O sea, ¿por qué? Porque estoy involucrando mucho la glucosa. Cuando la involucro yo a la glucosa de forma exigente, cada vez expulso más dióxido de carbono a través de una reacción química o varias reacciones químicas que no quiero ahora entrar a detallar, pero sí comprender que efectivamente el corazón sigue involucrado en el ejercicio. Habrá un momento que alcanzaré mi máximo de frecuencia cardíaca, también alcanzaré mi máximo de consumo de oxígeno, no necesariamente coincidente, alcanzaré mi máximo en función del CO2. Pero este territorio de ninguna manera dejó de ser cardio, y es HIIT, que es trabajo glicólisis rápida, es High Intensity Interval Training, sí o sí. No es High Intensity Training, Sprint Intermittent Training, no es con una I, no es intermitente, es interválico. Después habrá interválico corto, interválico largo, a través del tiempo de aplicación del estímulo. Esa es otra historia. Pero no podemos nosotros entrar en errores terminológicos que arrastran el error conceptual. ¿Por qué? Porque me creo que el trabajo ya dejó de ser cardio. Y si estoy para que sea cardio HIIT y no HIIT,
deberá estar el corazón, es que nunca dejó de estar participando en el metabolismo energético. ¿Por qué? Porque su taquicardia implica decir, me están solicitando más oxígeno, voy a latir más rápido para que vaya más sangre en la unidad de tiempo, de suerte tal que vaya a los sitios, está involucrando la masa muscular con cierto nivel de estrés, sangre con oxígeno para que los hidrógenos que van siendo liberados a alta tasa puedan tener al oxígeno como aceptor final de ellos y de alguna manera al formar agua inhibir su potencia ácida. Ese es el gran proyecto. Pero en ningún momento de todo este territorio dejó de actuar el corazón. Entonces, ¿para qué voy a llamar al HIIT? Esto es como que diga cardio aeróbico, glucólisis lenta. Ah, perdón, podría ser aeróbico sin cardio. Como les decía, ¿no? Marcha aeróbica, caminata aeróbica a este nivel. Ah, ¿les parece que podemos hacer de otra manera? Diríamos, no está trabajando el corazón. Está respondiendo, después que sea un esfuerzo adaptativo para el corazón, eso es otra historia. Pero está trabajando siempre, siempre. Y cuando digo trabajando siempre, no es que no esté trabajando arriba del consumo máximo. Está trabajando, lo que no hace es satisfacer la necesidad, porque hay un reclamo de energía muchísimo más exigente que el corazón pueda satisfacer aportando sangre. Es más, está la exigencia que la contracción muscular se sucede tan rápidamente y en una dimensión tal que bloquea la circulación local y termino parando, porque ya no me llega sangre. Y si no me llega sangre en la medida de tiempo y en la cantidad necesaria, involucro directamente al sistema glucolítico. Como el sistema glucolítico puro, que sea después del consumo máximo, es oxígeno independiente, chao. Paré por acumulación de productos de las reacciones químicas que son inhibitorias de la contracción muscular por inhibición de los recursos, de la producción de los recursos energéticos. Bien, ahí tenemos lo que es glucólisis lenta y rápida, y ahí tenemos el HIIT, bien dentro de la glucólisis rápida. Dentro de un porcentual del consumo máximo de oxígeno propio de cada persona, puede estar entre el 60 y 65% el umbral para una persona sedentaria o desentrenada, para decirlo mejor, y puede estar entre el 75, 80, 85% y hasta el 90% del VO2 máximo en una persona altamente, cosa que lo necesita. Necesita no pisar el umbral, andar muy rápido sin pisar el umbral. Ciertos deportistas muy básicamente representados por aquellos que son fondistas de élite, ¿verdad? Bien, por lo tanto, ahí entra el HIIT, en ese territorio. Y en todo momento el corazón estuvo participando. Si no hubiera estado participando, no era HIIT ni era glucólisis rápida. Hubiera estado directamente en un territorio oxígeno independiente. Es un absurdo. Es una redundancia absurda hablar de cardio-HIIT. Definitivamente. Es como decir HIIT glucolítico. Ah, podría ser de otra manera, si las fibras son las glucolíticas las que están trabajando. Si el metabolismo definitivamente dominante, por no decir absolutamente presente, es el glucolítico. Porque los niveles de lactato que se forman son tan elevados que por caminos muy reconocidos ya se inhibe la lipólisis y consecuentemente la beta-oxidación. Por lo tanto, fuera con las grasas a este nivel de exigencia, participando a nivel mitocondrial para no sintetizar ATP. Eso está suficientemente claro. Yo en los webinars de HIIT que he dictado lo he mostrado y lo he explicado, ¿no? Para ir finalizando, me quedan 3 minutos 20. Es evidentemente toda esta una zona energética oxígeno dependiente, desde la intensidad mínima hasta la intensidad de consumo máximo. Está el umbral de lactato, propio de cada persona a un determinado nivel de exigencia, mostrando una zona de glucólisis lenta y una zona de glucólisis rápida, una zona subumbral de lactato y una zona supraumbral de lactato. Pero en todos los casos hay metabolismo donde está presente el oxígeno, en todos los casos, en mayor o menor cantidad, y el corazón, consecuentemente, si está el oxígeno, está trabajando. Por lo tanto, la zona es necesariamente involucradora del corazón. Es realmente una redundancia, insisto, y que no hace más que expresar un desconocimiento que es de lo que efectivamente acontece en el territorio de la ejercitación, hablar de cardio-HIIT. Aquí abajo, propositadamente puesto, miren ustedes lo que pasa, como a un determinado nivel umbral, aquí antojadizamente puesto al 75% del VO2 máximo, pero porque es una
una constante en la literatura que se exprese al 75% del umbral, esto ya es más para deportistas, vemos cómo las fibras lentas se hacen cada vez menos participativas y a nivel umbral el descenso es muy significativo, pero a nivel umbral se ve cómo las fibras rápidas, A o FT2A y FT2X, se involucran más a partir del umbral. Bien, bajan la participación de las lentas y se involucran cada vez más las rápidas. Y relativamente al combustible, fíjese en verde que está la utilización de grasas a nivel del umbral, cae significativamente y se potencia tanto la glucosa sanguínea como el glucógeno muscular en forma significativa como aportantes de oxígeno. Por lo tanto, y como corolario de esta exposición breve de media hora y que me ha llevado a tener alguna aceleración y no detenerme mucho en los detalles que hacen a todo este contexto, realmente hay que preguntarse, cardio-hit existe, miren, es que el corazón no deja de participar. Por lo tanto, insisto con el concepto, una redundancia terminológica que conlleva hacia una falla de conocimientos, una demostración de falta de conocimientos en el territorio fisiológico y bioquímico, porque es una expresión que no encuadra dentro de una obligada participación del corazón. No podría ser de otra manera. Es hablar de cardio-hit, y cuando no es cardio-hit, ¿qué es? No es un hit con una I, entonces estás comparando un cardio hit con un hit con una sola I, estás comparando en definitiva un interválico con un hit, porque el cardio está involucrado como lo hemos demostrado, el corazón está involucrado. O sea que lo correcto es hablar de hit. Ese es el término adecuado, el que está publicado en la literatura y el que merece ser respetado y multiplicado. He cumplido la media hora tal cual era mi propósito, así que bueno, ojalá les haya servido, ojalá sirva para reflexionar todo esto, no cambien lo que no quieran cambiar, pero que cada uno asuma lo que debe comprender de esta manera de estar mencionando equivocadamente a las propuestas de tipos de entrenamiento con algún objetivo de salud o de rendimiento. Hay que llamar a las cosas por su nombre para no confundir. La misma ciencia advierte, especialmente a través de McInnes y Gibala, entre otras, la cantidad de errores que han multiplicado los científicos, llamando indistintamente a un proceso único, pero confundiendo magnamente, porque llaman con una I o con dos I al HIT y al FIT y a otras tantas denominaciones, cuando efectivamente el objetivo que busca cada uno de ellos puede ser diametralmente opuesto y estar nosotros aplicando un método para conseguir un objetivo que no coincide con eso que estamos llamando de esa manera. Les agradezco muchísimo, insisto, ojalá les sirva y como siempre, JR Capacitaciones ya está organizando el próximo encuentro para aclarar estos conceptos que tal vez merezcan para nosotros alguna lectura diferente. Muchísimas gracias.